ha vencido, el Rey que salva, te coronamos, el Cordero de Dios está vivo. Mi vida rindo para honrarte, el Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos, el Cordero de Dios está vivo. Mi vida rindo para honrarte. Sí, ok. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos, el Cordero de Dios está vivo. Me rescató, me perdonó, la cruz derrotó. Ok, dos. Dios les bendiga, saludos. De verdad, nos encontramos en semáforo amarillo a partir de mañana. Aunque todos los casos dicen que estamos en rojo, pero en fin, estamos en amarillo ya. Gracias a Dios por ello. Y vamos a esperar el día de mañana cómo nos coloca el gobierno del estado, porque el gobierno federal ya nos puso al estado en amarillo, pero todavía hace falta ver el filtro del gobierno estatal. Si el gobierno estatal nos pone en semáforo naranja o amarillo, eso querrá decir que el próximo domingo ya podríamos estar al 25% si estamos en naranja o al 50% si estamos en amarillo. Así que ahí estamos, ¿verdad? Estoy bastante lejos, pero esa es la vida. Usted está más lejos que yo. Ok, bueno, un saludo, muchas bendiciones. Qué agradable es estar aquí con ustedes. Nos sentimos privilegiados de poder adorar a Dios el día domingo 30, el último domingo del mes, ya de agosto, y el próximo domingo estaremos ya en septiembre, mes de la patria, y nos sentimos pues con ansias ya de abrir y de poder estar aquí con ustedes, con las medidas pertinentes por supuesto, pero pues estar aquí, ¿verdad?, para adorar juntos y exaltar el nombre de nuestro Dios. Bueno, así que bienvenidos. Déjenme leerles un pasaje que se encuentra en Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy vamos a estar hablando acerca del corazón de Dios y la importancia de poner con toda honestidad y con toda claridad el peligro del pecado, ¿verdad? El peligro del pecado. Entonces, eso vamos a estar viendo en un ratito más. Espero que pueda ser de bendición para todos nosotros y reflexivo, sobre todo podamos interiorizarlo y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, y entonces corresponder de manera adecuada y precisa. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo y este espacio? Padre, oramos y te damos muchas gracias por esta oportunidad y este privilegio, esta bendición de poder estar aquí en casa y de poder estar también en línea con mis hermanos en sus casas y poder utilizar los medios tecnológicos para que cada teléfono que nos ve sea un altar donde se exalte tu nombre y donde encontremos refugio a través de tu palabra en nuestras vidas. Padre, oramos en el nombre maravilloso de Jesús y ponemos en tus manos este tiempo, este espacio, y queremos que nos dirijas, precioso Espíritu Santo, y que seas tú obrando de una manera sobrenatural, que seas tú obrando y dirigiéndonos de una manera extraordinaria, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, oh Dios, en esta hermosa mañana. Amén. Bien, pues vamos a tomar un tiempo para adorar a Dios.
recuerda que la distancia no impide que tú y yo podamos adorar a nuestro Dios. Y también, ¿verdad? Podamos tener una conciencia de que Dios está presente donde quiera que nosotros estemos, ya sea que estés en casa, ya sea que estés en el trabajo, o ya sea que estés aquí en la iglesia, ¿verdad? En el templo, estamos aquí la familia haciendo esta transmisión, y como muchas de las transmisiones en vivo pues tienen sus detalles, ¿verdad? Pero vamos avanzando, creyéndole al Señor que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Estamos de acuerdo? Saluda a la persona, si estás con alguien ahí al lado tuyo, dale la bienvenida y prepara tu corazón para adorar al Señor en esta mañana. Amén. Amén. Dios es bueno, Él es fiel. Su palabra nos insta a adorarle con todo el corazón. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. ¿Cuántos están alegres en esta mañana ahí? Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder y celebramos con gozo y alegría en esta hora. Amén. Vamos. Y juntos lo decimos. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso, su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su, dilo otra vez, porque es el poderoso, el poderoso, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Ahora dice, los ojos y los ojos de los ciegos abrir, de los verán. El cojo saltará, con el lámpara alzará, la lengua de los mudos cantará. Amén, porque Él es el Todopoderoso. Lo creemos y lo declaramos en esta mañana. Tú
y declaramos Hosana al Rey de Salvación. Levantamos un clamor, sanidad, redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad, salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de Salvación. Hosana, Jesucristo, Hosana al Rey de Salvación. Levanta tu voz y declara Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y
y en ti confiamos. En ti está puesta nuestra esperanza, Señor. Te adoramos con todo el corazón. Aleluya. Qué bueno eres tú, Señor. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace tu obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Y aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Dios mi vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Y Él es Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. su nombre es vencedor. Mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende
Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó Primero como mi lugar, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende. pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero. Vamos a decir aleluya. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, aleluya, mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Señor, te damos gracias esta mañana por darnos la oportunidad de estar aquí. Tú eres nuestro libertador y en ti estamos confiando y creyendo completamente que tú tienes todas las cosas bajo tu control, Señor. Gracias por mantenernos, Señor, con bien durante estos meses y por ayudarnos a ver la luz, Señor, al final de este túnel que hemos estado atravesando como humanidad. Señor, sabemos que habrá algunos cambios, pero que todas las cosas para los que te aman obran para bien, Señor. Así que nos alegramos, nos gozamos y reconocemos, Señor, que tú tienes todo el control y a ti te damos toda gloria y honra porque tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias, en el nombre maravilloso de Jesús, Padre, gracias. Pues bienvenidos una vez más a los que se acaban de conectar. Nos da gusto que puedan estar aquí y tomar este tiempo para adorar a Dios, por un lado, y por otro lado también escuchar un poco de la palabra. Les decía yo al inicio que el estado a partir de mañana está en semáforo amarillo. Creo que es el 75% ya, si es que se abren. Y luego vamos a tener que pasar, si todas las cosas marchan bien, vamos a pasar al semáforo ya verde, ¿no? Entonces, entre tanto que eso sucede, hay que ver también el filtro del estado, y el estado de repente nos coloca en rojo todavía, como estamos en este momento, aunque algunos municipios están en naranja. Oremos al Señor para que todo marche bien y podamos, ¿verdad?, ya ir reintegrándonos a las actividades de manera ordinaria, pero siempre, ¿verdad?, está el riesgo de batallar, el riesgo de estar con ese asunto del contagio, y aquellos que lo han vivido saben que es un poquito complicado sanar del virus, ¿no? Así que oramos en este tiempo para que el Señor nos dé victoria y nos ayude. Bueno, vamos a entrar, vamos a hablar acerca del pecado, vamos a hablar acerca de la situación del pecado. Y hay un pasaje bíblico allá en Jueces que me llamó mucho la atención y que me puso a pensar en esta situación donde nosotros muchas veces no tomamos en serio el problema del pecado, sobre todo en la época actual, en este siglo XXI. De repente como que la iglesia no está tomando en consideración la seriedad del asunto del pecado. Y este pasaje está ahí en Jueces 17:6, que dice: en aquella época
no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Así dice la Nueva Versión Internacional, Jueces 17:6. Y este pensamiento que se repite en el libro de los Jueces me llamó la atención, porque si usted se da cuenta y usted lee el Antiguo Testamento, a partir de ese momento, a partir de la entrada de los israelitas a la tierra prometida, mientras Josué estuvo vivo, y ya platicamos acerca de ello, de cómo ellos fallaron en el momento de pedir a Dios, a un dirigente, a que no solo que les modelara, sino que les enseñara los preceptos y los estatutos de Dios, y cómo ellos fallaron en ese sentido, a diferencia de Moisés, que sí oró delante del Señor para que Dios pusiera a un líder, y en este caso se puso a Josué. Josué pareciera que no oró, no hubo líderes, sino que Dios levantó constantemente jueces. Y dentro de este libro de Jueces nos damos cuenta que las personas empezaron a hacer lo que ellos pensaban que era correcto, porque no había en aquella época rey en Israel. Y entonces, si usted lee con atención la historia en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que la historia de Israel es la de un pueblo que es amado por Dios, pero que no es correspondido como Dios desea que sea correspondido. No es adorado ni reconocido Dios como Él quisiera haber sido reconocido, como haber sido adorado. Y entonces, a lo largo de los cientos de años que transcurren, porque pasan 100, 200, 300, 400 años, y el pueblo de Israel permanece en la tierra, pero Dios envía constantemente a los profetas, y el común denominador es el amor de Dios por un lado, pero por el otro también es que el pueblo de Israel estaba constantemente pecando. Cuando usted llega al libro de Jeremías y al libro de Ezequiel, es cuando ya el pueblo de Israel, la tribu del norte, ya ha sido exiliada, y la tribu de Judá, el reino del sur, la tribu de Judá, está en sitio, está sitiada por los babilónicos, por Nabucodonosor, y está a punto de caer. Y Dios les ha dicho a través de sus profetas esencialmente tres cosas. Les ha dicho que va a enviar la espada para asesinar a las personas porque han pecado. Les ha dicho que va a mandar la peste porque las personas han pecado, y la peste matará a miles de personas, y les va a enviar el hambre, que hará que el sitio en donde ellos se encuentran, la ciudad estaba rodeada, sitiada por 3 años, el hambre iba a ser tal que las mujeres piadosas iban a cocinar a sus hijos, bebés o niños, para poder darles de comer a las otras personas. Eso está ahí en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel. Y entonces usted ve con tristeza cómo el pecado acarrea consecuencias de muerte. El pecado acarrea como consecuencia la muerte. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, donde nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, estos tres enviados de parte del Señor, la plaga o la peste, la espada y el hambre, tienen el propósito de darles la recompensa justa al pueblo de Israel por el pecado que ha cometido. Llega el punto donde más adelante usted encuentra en el Nuevo Testamento la aparición de Jesús, el Hijo de Dios. Y de Él, ya les platiqué en otra ocasión, que de Él se le reconoce como del linaje descendiente de David, como el rey mesiánico que se esperaba para el pueblo. Pero también, al resucitar de entre los muertos, a Jesús se le conoce como el Rey de Reyes y Señor de señores. Y me llama la atención este pasaje por lo que yo les decía. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Pero, aquí viene el pero en el asunto, hoy nosotros tenemos a Jesús como Rey de Reyes y Señor de señores. Así que no tenemos ninguna justificación para decir no sabemos cómo comportarnos, no sabemos cómo llevar nuestra vida cristiana, no sabemos cómo reaccionar ante las tentaciones del mundo. Eso es una mentira, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de señores, que es Jesús. Y en Mateo 28, Jesús, antes de ascender al cielo, dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.
Así que si usted lee con atención el Nuevo Testamento, encontrará todas y cada una de las líneas o de los lineamientos de las leyes que un ciudadano del reino debe de cumplir a pesar de estar aquí en la tierra, a pesar de las tentaciones que están aquí en la tierra, a pesar de los problemas que hay aquí en la tierra. Un ciudadano del reino, una ciudadana del reino debe de comportarse de acuerdo a la altura que su rey requiere. En este caso, Jesús, el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, entonces, ¿qué pasa con el pecado? Mire, Isaías, capítulo 53, verso 5, nos dice acerca del costo del pecado para el Hijo de Dios. Y dice la Escritura, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, recayó sobre nuestro Rey y Señor, precio de nuestra paz. Antes nos encontrábamos totalmente inmersos en el lodo del pecado, en la inmundicia. ¿De dónde Dios te sacó antes de que tú conocieras a este Rey? ¿De dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios te tomó? ¿De qué lugar o en qué lugar estabas tú allí cuando Jesús vino a tu encuentro? Quizás eras una persona que tenía problemas con la lengua y eras una persona que le gustaba mentir, o eras muy chismoso, chismosa, o quizás adúltero o fornicario, o te encontró viendo pornografía, o herido emocionalmente por un pasado tortuoso donde no había una protección paterna o materna, donde tus primos o tus primas abusaron de ti. No sé en qué condición te encontró, pero déjame decirte que esa condición en la que Jesús te encontró, tú estabas muerto en tus delitos y en tus pecados. No solo tú, yo también me encontraba completamente inmerso, y usa Pablo la figura en el capítulo 6 de Romanos, usa Pablo la figura de la esclavitud. Entonces éramos esclavos literalmente del pecado que estaba como amo nuestro, porque el esclavo no hace otra cosa más que obedecer lo que su amo dice. Y entonces el pecado te decía, haz esto, y tú lo hacías. Ahora, ¿cuál fue el costo para liberarnos de la esclavitud del pecado? Lo que Isaías nos profetizó y lo que Jesús cumplió. Él murió por nuestros pecados, murió por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz recayó sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Entonces, para Dios, el pecado es una situación seria, es una situación complicada para nosotros, y debemos de tener eso en mente. Ahora, déjame hacer una distinción entre pecado y tentación. Cuando tú eres tentado, no has pecado. Cuando tú eres tentado, no pecas. Jesús fue tentado. En Mateo usted lo puede ver, y en Marcos, cómo Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo en 3 ocasiones. Al menos se registran esas 3 ocasiones en las que Jesús fue tentado. Esas tentaciones, Jesús, al resistirlas, la palabra dice con toda claridad en Hebreos que no cometió pecado, porque la tentación en sí no es pecado. Pero el pecado es un asunto muy serio. La paga del pecado es muerte. Las personas mueren porque han pecado. La realidad es que la muerte reina en el mundo porque la humanidad ha pecado. Hoy en día el pecado es tan variado, tan multifacético y tan atractivo. El problema del pecado, el problema de la tentación que se convierte en pecado, es que somos seducidos y se nos pone un placebo, se nos pone un placer delante. El pecado viene manifestado a través de tentación. La tentación no es pecado, pero la tentación entra a tu vida a través de tus sentidos, de los 5 sentidos. Y tenemos entonces aquí el sentido de la vista, tenemos el sentido del olfato, el del gusto, el auditivo y el del tacto. Y a través de estos 5 sentidos, el pecado se utiliza de ellos y viene a tu vida. Y hoy, por ejemplo, tenemos un caudal, por ejemplo, por mencionar algo nada más, tenemos un caudal pornográfico en las redes sociales.
un caudal pornográfico en las páginas, a tal grado que se cuentan, leía yo un artículo del Universal, que se cuentan por millones los suscriptores en el mundo, consumidores de pornografía, y una de las áreas de pornografía de más demanda actualmente es la lésbica. Y entonces nos encontramos ante eso, que entra por los ojos, que entra a través de los ojos, pero no es lo único. También tenemos el asunto sensual en las calles hoy en día, lo que la sociedad llama normal, lo que la sociedad llama común, lo que la sociedad llama que está bien la manera en cómo se visten las personas. Los hijos del reino deberían de replantearse, las hijas del reino deberían de replantearse 2 veces y hasta 3 veces si verdaderamente las modas que imperan fuera son conductas que producen santidad, o son conductas o vestimentas que producen tentaciones y como consecuencia pecado. Las tentaciones entran por los ojos. Para los hombres, para muchos hombres es difícil caminar por las calles sin ver a una mujer semidesnuda. Es complicado porque los hombres son diseñados a través de atados a través de la vista. Pero no solo los hombres, las mujeres también son atadas a través de lo auditivo. Y si un hombre viene, y si ella está teniendo problemas, y un hombre viene y le habla bonito, la mujer entonces cae a esa tentación, y cualquiera de esas mujeres, con toda la tranquilidad y con toda la honestidad, fornica o adultera tranquilamente. ¿Por qué? Porque se le habló bonito y ella decidió ir a hacer aquello. Y entonces resulta que no solamente es visual y auditivo, sino que también está el asunto del olfato y del gusto. Resulta que muchos cristianos hoy en día dicen: pastor, yo no tengo problema con los ojos, pastor, yo no tengo problema con los oídos. Pero vámonos al asunto de la tentación del olfato y del gusto. ¿Cuántos cristianos hoy en día están en el pecado de la gula? ¿Cuántos pecados hoy en día, cuántos cristianos hoy en día comen muchísimo más de lo que sus cuerpos necesitan? Con honestidad, analícese usted. ¿Cuántos de ustedes están comiendo cantidades estratosféricas de calorías que no necesitan y que sus cuerpos dan una evidencia que ustedes tienen un problema con el pecado de la gula? Pero eso no lo queremos ver. No lo queremos ver porque resulta que no, todo está bien. No, el pecado está al acecho, sino a través de los ojos, a través del oído, a través del gusto, del olfato, o a través de las manos. ¿Cuántas personas no van detrás de alguien en alguna ocasión y ven que se le cae un dinero o se le cae una cartera, y en lugar de entregarlo, lo recogen y lo guardan para sí? ¿Me está usted entendiendo? El pecado es muy sutil. El pecado es muy sutil, entra a través de nuestros sentidos. Ahora, no sé cuántos de ustedes han leído el pasaje que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y mientras caminamos por la vida, los ciudadanos del reino debemos de ser sal y luz. Los ciudadanos del reino debemos ser sal y luz. Y nuestros 5 sentidos deben de estar esclavizados a las normas que Cristo nos enseñó. Nuestros 5 sentidos deben de estar a la orden. Como Pablo dice: no presentes tus miembros al pecado, a la inmundicia. Más bien, preséntate tú como de vivo de entre los muertos para la gloria de Dios. No significa esto que no salgamos a la calle, no significa esto que no salgamos a trabajar, no significa eso que dejemos de cumplir con nuestras responsabilidades. Significa que cumpliendo nuestras responsabilidades debemos ser sal y luz y vivir una vida de santidad. ¿Cuántos de los que están viéndome hoy no batallan con su celular para ver situaciones sexuales o lascivas? Hoy en día tenemos un problema. Nuestros hijos son tentados a través de los videoclips que se están grabando de música.
La música literalmente que hoy está sonando, que está de moda, literalmente exalta, ya sea que exalte el cuerpo femenino, ya sea que exalte la relación sexual, que sea una pornografía auditiva, literalmente una pornografía auditiva con gemidos y un montón de cochinadas que se escuchan allí. Y resulta que los videoclips constantemente tildan en la pornografía porque están allí constantemente mostrando imágenes y mostrando cuerpos y mostrando situaciones que nuestros hijos muchas veces los ven como naturales. Ah, sí, no hay problema. Recuerda, la lujuria entra a través de los ojos y del oído. Y entonces tenemos, escúchame, y entonces tenemos problemas porque ya salió fulana, sultana, embarazada antes de tiempo. O ya se abusó de un primo o de una prima, menor, pequeño, porque ha sido tanto el impacto de la tentación visual y auditiva que la persona, que el joven comienza a generar testosterona, y entonces él desea tener un encuentro y entonces hace cosas viles. Ese es el pecado. No sé si me estoy dando a entender allí, pero ese es el pecado. El problema del pecado es que puede producir placer, porque ¿quién no? Escúchame, ¿quién no viendo una mujer tiene placer? ¿Quién no comiendo una buena comida tiene placer? ¿Quién no escuchando un buen chisme tiene placer? ¿Quién no tocando algo que le gusta tiene placer con ese contacto? ¿Quién no? Porque el pecado, la tentación del pecado viene aterciopelada con situaciones que te permiten disfrutar de momento. El problema son las consecuencias del pecado cometido. A Jesús le costó la vida. ¿Puedes decir conmigo la vida? A Jesús le costó la vida misma. El pecado le costó a Jesús la vida misma. No es un juego. El pecado no es un juego. La tentación no es un juego. Iglesia, reacciona. No es un juego. Es una realidad que estamos enfrentando hoy en día, que al Hijo de Dios le costó la vida. ¿Qué crees que te va a costar a ti? Te va a costar la vida también, porque la paga del pecado es muerte. Pero si tú decides seguir las normas del reino y comportarte como luz y sal y vivir en santidad, entonces la palabra dice que tú heredarás en lugar de muerte vida eterna. El asunto es el resultado, no el placer. Porque Dios te ha dado el placer para que lo disfrutes en los parámetros que Él quiere que tú lo disfrutes. Y así la comida para que tú la disfrutes con medida todo el tiempo. Igual la bebida. Y por otro lado, te ha dado el placer sexual. ¿Para qué? Para que lo disfrutes con tu esposo, con tu esposa, en el marco del matrimonio. Y entonces, Dios te ha dado esas capacidades de gozo y esos sentidos para que tú puedas disfrutarlos en los marcos que Dios establece. Y eso es ser una persona con capacidad de decisión. ¿Estamos allí? Bien, déjeme entonces aquí avanzar. ¿Qué pasa si estoy siendo tentado? ¿Qué puedo hacer? Vaya acá, permítame, déjeme avanzar. Dice Pedro, segunda de Pedro 2:11, dice él: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Ahí está. Pedro dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que somos nosotros en este mundo, extranjeros y peregrinos, aunque vivamos en la capital del reino,
que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Si el Facebook, que estamos utilizándolo ahorita, te es ocasión de caer, elimina las páginas que te son ocasión de caer. Si una persona te está haciendo ocasión de caer, elimina a esa persona que te es ocasión de caer. Eso dice la Escritura. Dice acá que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Que va a ser un combate, que va a ser una lucha, que no va a ser fácil, que te va a costar trabajo, tienes que tomar decisiones. ¿Qué hago si el pecado me está tocando constantemente la puerta? Tienes que cerrarla, no tienes que abrirla, tienes que cerrarla. ¿Y qué tengo que hacer? Comenzar a orar y tomar decisiones. Orar y tomar decisiones. No es solo orar, es orar y tomar decisiones. Si hay aplicaciones que tienes que eliminar de tu teléfono, elimínalas. Si tienes que cortar alguna comunicación por WhatsApp de alguno de tus amigos o amigas, elimínalo. Checa qué tipo de música estás escuchando. Porque si estás escuchando pornografía auditiva, obviamente que te va a incitar a tener deseos carnales. Por favor. O sea, hay que entender y hay que ser honestos con esta realidad que estamos viviendo. No puede un ciudadano del reino tener pensamientos lascivos con las mujeres que ve por el camino. No puede, porque está prohibido, porque es pecado, porque Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Ese es el estándar. Pero por otro lado, hermanas, también ustedes deben de vestirse decorosamente. Ese es el estándar, ahí dice claramente. Y sé que no agrada esto, pero esas son las leyes y las normativas que debemos aplicar como equipo. Ahora dice usted, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, vaya conmigo a Hebreos. Vamos a Hebreos 4:15. Vamos aterrizando ya acá. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, cuando ha resucitado, está a la diestra del Padre, dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Diga conmigo, en todo. Ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, dice Hebreos, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Yo te digo, ¿cómo te acercas al trono de la gracia? Pues en oración. No hay otra manera en la que tú puedas acercarte al trono de la gracia si no es a través de oración. Tienes que orar. El estándar para los ciudadanos del reino que Jesús establece es que tú y yo, como hijos e hijas de Él, que debemos honrarlo, respetarlo y obedecer sus lineamientos, me pide a mí que yo esté con Él al menos 1 hora al día. Yo voy a disponer de 23 horas para mí, pero 1 hora tengo que ir a la presencia de Dios. Cuando yo voy 1 hora a la presencia de Dios, y usted puede darme 1001 razones por las cuales usted no va a la presencia de Dios, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, pero yo le aseguro, con la mano en la cintura, que usted seguro invierte más de 1 hora en las redes sociales. Así que no diga que no tiene tiempo, solo es cuestión de organizarse. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Cuándo la necesitamos más? ¿Cuándo la necesitamos más? Cuando somos tentados. Ya Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a orar al final del Padre Nuestro: y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo van a venir las tentaciones? A través de los sentidos. Cuando tú cedes ante la tentación, has cometido pecado. Y hay que pedir perdón. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos enseñó Jesús. Esa es la normatividad.
pero tenemos que estar atentos, ser sagaces, ser astutos y tomar decisiones. Orar y tomar decisiones. Orar y tomar decisiones. ¿Para qué? Porque queremos agradar a Dios. No sea que, habiendo caminado con Dios durante tanto tiempo, al final perdamos esta salvación. Y alguien podrá decir, no se pierde la salvación. Yo creo que si se pierde la salvación, cuando tú estás pecando y llevas una vida de pecado, sí pierdes la salvación. Porque Hebreos dice, ¿cómo hemos de descuidar una salvación tan grande? Sí se puede perder, en mi particular punto de vista. Así que tengamos cuidado, ciudadanos del reino. Tengamos cuidado, ciudadanos del cielo, peregrinos y extranjeros en este mundo. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, porque el precio del pecado es la muerte. A Jesús le costó su vida. No creas que a ti te va a costar otra cosa menos, te va a costar la vida también. Tengamos que tener cuidado y cerrar todas estas fronteras de nuestra vida a los deseos pecaminosos que combaten contra la verdadera naturaleza del cielo. ¿Ok? Entonces oremos a Dios y pidámosle a Él que nos ayude. Pidámosle perdón a Dios, ¿les parece correcto? Pidámosle perdón al Señor. Padre, oramos delante de ti, te damos gracias en esta hermosa mañana y te pedimos que nos ayudes en esta hora, que nos perdones, que perdones nuestros pecados. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Clamamos a la sangre de Jesús, clamamos a esa sangre preciosa, maravillosa, que nos ayuda, que nos limpia. Clamamos a esa sangre derramada en la cruz y te pedimos que nos limpies, que nos perdones. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y danos, Señor, la fortaleza, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, líbranos del mal, líbranos de Satanás. Él es el maligno que viene en contra de nosotros para que nosotros fallemos. Pero he aquí, Señor, tú estás con nosotros como poderoso gigante para sostenernos, para ayudarnos y para avanzar en santidad, siendo sal y luz en medio de esta sociedad, en el nombre maravilloso de Jesús. Oramos y te damos gracias, Dios. Amén. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Quiero
Aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Te digo la verdad, ciudadano del reino, no tienes que venir conmigo. Yo no perdono pecados de nadie. Al igual que tú, necesito doblar mis rodillas al Creador del universo y pedirle perdón por mis pecados. No necesitas que el templo se abra para pedir perdón por los pecados. Ahí donde estás en casa, tienes que tomar decisiones y tienes que pedir perdón por esos pecados que has cometido. El mundo te pone en bandeja de plata formas para que tú peques. Hay maneras para evitar ser descubierto que el mundo ha inventado. El resultado de esta pandemia que estamos viviendo no es otra cosa más que la paga del pecado que como humanidad hemos cometido delante de Dios. Esa es la realidad, porque las enfermedades son consecuencia de los pecados cometidos. Y usted puede decir, pastor, pero no todas las enfermedades son consecuencias del pecado. Sí, de hecho sí, todas las enfermedades son consecuencias del pecado que como humanidad hemos cometido. Desde la desobediencia de Adán y de Eva, el mundo cayó en un sentido de pecado universal. Y a partir de ahí se vinieron todas las cosas que nosotros estamos hoy experimentando y que Dios no había planificado. Así que en esencia misma, hacia el punto inicial de todo, es la desobediencia de la humanidad. Esa es la realidad. Entonces, sé que hay enfermedades producto del desgaste físico, y sé que hay enfermedades producto de los demonios, y sé que hay enfermedades porque son enfermedades muy difíciles y complicadas, y yo entiendo todo eso, pero al final, detrás de todas esas cosas está el asunto del pecado que Jesús vino a solucionar. Así que confiesa tus pecados delante de Dios y permite que Jesús te limpie con su sangre preciosa, y comprométete tomando decisiones que honren a Dios en tu vida pública y privada, en tu mente y en tu corazón, en todo, que tú seas sal y luz en medio de la sociedad. Vamos a orar, oramos para finalizar, y oramos por un par de personas que tienen COVID. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder tener esta licencia de parte de Jesús de poder acercarnos al trono de la gracia. Y oramos porque sabemos que nos escuchas, y queremos poner en tus manos a Juan Carlos, Señor, la situación de mi hermano que está con COVID, y que tú lo ayudes, el esposo de Marina, Señor, que tú seas también quien lo ayudes, que ambos sean sanos y fortalecidos, Señor, en unas nuevas oportunidades y nueva gracia y nueva misericordia que tú le das a cada uno de ellos, en el nombre maravilloso de Jesús. Hoy oramos, te damos gracias y te pedimos con todo el corazón que tú ayudes a todos los que están enfrentando un problema de salud, que seas tú, Señor, poderoso Jesús, que seas tú obrando de manera sobrenatural, bella y extraordinaria. Señor, te damos gracias en esta hermosa hora. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás, en casa? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recuerda, iglesia, Dios te ha puesto por cabeza, no por cola. Te ha puesto para ser sal y luz en medio de la sociedad. Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Bendiciones.